Bienvenidos al espacio de lengua para el primer año de la escuela secundaria. Cuando tu profesor o tu profesora te pide que escribas un texto, ¿cómo reaccionás? ¿Lo escribís inmediatamente o decís que no sabés cómo hacerlo? Te pido que estés muy atento o atenta a las clases que siguen, porque aprender las propiedades textuales te va a facilitar todo tipo de escritura. Una de las propiedades textuales que estamos desarrollando es la cohesión. En clases anteriores estuvimos desarrollando algunos recursos cohesivos como los sinónimos, los antónimos, los hiperónimos, los hipónimos y la repetición. En esta clase vamos a ver el uso de los pronombres y los conectores. Y en cuestiones de normativa vamos a ver la escritura de la R detrás de determinadas consonantes. Y para el cierre vamos a compartir el poema de una alumna de secundaria que se suma a nuestro espacio poético. Acompáñame y comencemos con el desarrollo de esta clase. El tema de esta clase entonces es el uso de los pronombres y los conectores. Muchas veces, para evitar repeticiones en un texto, se utilizan pronombres que reemplazan a palabras y se refieren a ellas, o sea, que ya están presentes en el texto. Antes de ir a ver los ejemplos del uso de los pronombres, vamos a ver la clasificación de los pronombres. Veamos. Los pronombres se clasifican en personales, yo, vos, él, entre otros. Los posesivos, mío, tuyo, suyo, entre otros también. Los demostrativos, este, eso, aquel. Y los indefinidos, que puede ser algo, alguien, entre otros también. Estamos dando algunos ejemplos nada más. Entonces, estos pronombres se pueden utilizar para evitar la repetición en un texto. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. El primero dice: a Julia le gustan las masitas con té, pero la hija de Julia prefiere las masitas con mate. En ese texto hay algunas repeticiones, algunas palabras. Vamos a ver cómo podemos reemplazar esas palabras con el uso de los pronombres. Veamos entonces más abajo. Podemos escribir: a Julia le gustan las masitas con té, pero su hija las prefiere con mate. Ahí tenemos dos pronombres, el pronombre su, que se refiere a Julia, y el pronombre las, que se refiere a las masitas. Es un ejemplo simple y sencillo para que vos puedas ver. Vamos a ver otro ejemplo. En este texto dice: mi novia y yo queríamos ir al cine. Martín nos había recomendado una película que Martín ya había visto. Mi novia y yo averiguamos el horario y anotamos el horario. Mi novia me pasó a buscar. Mi novia llegó tarde. Parece reiterativo, pero sucede. Cuando escriben, los chicos repiten mucho. Veamos cómo queda con los pronombres reemplazados. Con las palabras que se reemplazan a través de los pronombres. Quedaría así: mi novia y yo queríamos ir al cine. Martín nos había recomendado una película que él ya había visto. Nosotros averiguamos el horario y lo anotamos. Mi novia me pasó a buscar. Ella llegó tarde. Podemos ver en el texto cuáles son los pronombres que están reemplazando a las palabras que ya estaban presentes en el texto. Veamos a qué palabras se refieren esos pronombres que utilizamos. Él se refiere a Martín. Nosotros se refiere a mi novia y yo. Lo se refiere al horario y ella se refiere a la novia. Acá pudimos reemplazar palabras con el uso de los pronombres. Veamos ahora otro tipo de recursos cohesivos, los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son aquellas palabras que se utilizan para conectar o relacionar las distintas partes de un texto. Veamos cómo se clasifican esos conectores según la relación que establecen entre las partes. Entonces, podemos encontrar
conectores de tiempo, cuando, mientras, antes, después, más tarde. Conectores de causa, porque, por esta razón, ya que. De consecuencia, en consecuencia, así que, por consiguiente y por lo tanto. Conectores de oposición, pero, sin embargo, a pesar de. De ejemplificación, por ejemplo, es decir, de esta manera. De fin, con el fin de, a fin de, con el propósito de. Son algunos de los ejemplos. Veamos en los textos. Acá tenemos un grupo de oraciones que no están relacionadas o conectadas entre sí. Veamos, dice: quisieron llegar hasta la cascada de las grutas. No encontraron el camino. No habían llevado el mapa. Descubrieron otros lugares interesantes. Son un grupo de oraciones que entonces no están relacionadas. Veamos qué pasa cuando utilizamos los conectores. Quedaría así: cuando quisieron llegar hasta la cascada de las grutas, no encontraron el camino porque no habían llevado el mapa. Sin embargo, descubrieron otros lugares interesantes. Podemos ver acá que el uso de los conectores hace que este texto sea más cohesivo y que las partes estén relacionadas entre sí. Entonces, lo que podemos ver nosotros, que el uso de los conectores, el uso de los pronombres y de los sinónimos, de los antónimos y de los distintos recursos cohesivos te permiten o nos permiten elaborar, crear textos correctos, adecuados y apropiados. Ahora acompáñame al cierre para hacer el repaso de esta clase. El tema que vimos hoy fue pronombres y conectores. Vimos que los pronombres son palabras que se utilizan para evitar repeticiones y que se refieren a palabras que están presentes en el texto. Y los conectores son palabras que se utilizan para conectar o relacionar los distintos elementos dentro del texto. Aprender el uso de los pronombres y de los conectores te va a ayudar para realizar textos apropiados y coherentes. Ahora pasemos a las actividades. Reescribamos. Vas a necesitar tu cuaderno y una lapicera. ¿Qué vas a hacer? Primero, copia un fragmento de la novela que estás leyendo de más o menos 10 renglones. En segundo lugar, busca en un libro de primer año la clasificación de los pronombres y léelos. En tercer lugar, busca en el fragmento los pronombres y los conectores que aparecen allí y señalalos con diferentes colores. En cuestiones de normativa, vamos a aclarar que la escritura de la R detrás de determinadas consonantes suena fuerte, pero se escribe simple, una sola. Por ejemplo, veamos en estas palabras. Tenemos la palabra alrededor, la palabra enredar y la palabra enrejar. Detrás de la L, la R suena fuerte, pero se escribe una sola. Lo mismo después de la N, la R suena fuerte, pero se escribe una sola. El mismo caso que enredar, ¿sí? Así que atento cuando tengas que escribir esta letra. Ahora pasemos al cierre y compartamos nuestro espacio poético. En esta oportunidad tenemos que agradecer a una alumna del secundario que se llama Virginia Verónica Costa y va a cuarto segunda de la Escuela Normal Sarmiento. Ella nos envió un poema que comienza con una dedicatoria que dice así: dedicado a ti, mi ángel salvador, que llegaste en el momento justo. El título del poema es Porque nuestro modo de querer indica las formas del amor. Y en esta forma simple del modo indicativo te describo, sin intervenciones del inoportuno pretérito perfecto, porque siempre permaneces con tus determinantes cualidades, tan sencillo y seguro,
tan obsesivo y limitado, tan fuerte y sensible. Por eso aquí tienes estas palabras con tus verbos siempre en presente, porque no encuentro en mis recuerdos y en tus ojos virtud alguna que no tengas, ni tampoco defectos tales con los cuales hayas hecho de tus errores perjudiciales, y porque en cada día, hora, minuto, segundo y momento que presencias, haces que mis acciones, mis gestos, mis palabras e intenciones, mis pensamientos y miradas y todo lo demás de mí se resuma en ti. Gracias, Virginia, por compartir este espacio poético con Aula Abierta. No te vayas porque ya viene el profe Félix con Renacimiento en el Arte. Hasta la próxima clase.